Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Por estos días están todos los ojos puestos sobre la selección colombiana de fútbol, luego del reinicio de la eliminatoria. De hecho, en este mismo instante estamos jugando el segundo tiempo contra Chile. El balón en juego definitivamente atrae todas las miradas. Esa manera de copar la atención en el juego tiene la desafortunada consecuencia de distraer sobre lo que pasa por fuera de la cancha, en el mismo negocio y la dirigencia de algo tan querido como la selección colombiana de fútbol. Es mucho lo que está pasando que merece nuestra atención sobre este presunto concierto para delinquir que dirigió y aún dirige nuestra Federación Colombiana de Fútbol, la entidad bajo la cual funciona la selección. Por ejemplo, la semana pasada, la Superintendencia de Industria y Comercio, ya en segunda instancia, confirmó su sanción a la Federación y a muchos de sus actuales miembros por el caso de reventa de boletería del Mundial anterior. Es increíble que en Colombia los encargados de una institución tan querida como la selección sean unos tramposos sancionados y no pase absolutamente nada. Sobre todo en una competencia como el fútbol, el lugar donde la sociedad colombiana quizá recibe las lecciones más claras de lo que es juego limpio y juego sucio. Que directivos como Ramón Yesurún, el presidente de la Federación, Álvaro González, el vicepresidente, y Andrés Tamayo, el director jurídico de la Federación, sigan al frente de sus cargos luego de haber sido sancionados ya con multas de alrededor de 18.000 millones de pesos por hacer trampa. A pesar de las sanciones, la falta absoluta de sanción social ante estas conductas corruptas que llevan años en el fútbol colombiano queda perfectamente ilustrada por el episodio del viernes pasado en el partido contra Venezuela. El actual ministro de Justicia, sí, el ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz, antes miembro de uno de los comités de la Federación, no le vio ningún problema a recibir entradas de cortesía del presidente Yesurún al palco de honor para ir él con toda su familia en plena pandemia al estado en Barranquilla el pasado viernes. El ministro de Justicia de Colombia es invitado del sancionado Yesurún. Yo soy aficionado de la Selección Colombia, sufro los partidos, siento la camiseta y me parece indigno que mis colores, los de los colombianos, sigan en manos de mercachifles tramposos como los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, protegidos además por poderosos amigos en el gobierno y la justicia colombiana. Aquí arranca Zona Franca. Buenas noches, estamos en directo desde Bogotá, son las 9:04, está perdiendo la selección, tengo un ojo en el partido y otro aquí con ustedes en Zona Franca, porque lo que más me enfurece de la trampa de la reventa de boletas que hizo la Federación Colombiana de Fútbol y unos empresarios torcidos es que se hizo para ganar plata de la afición de los colombianos. ¿Quién paga unas boletas al 300% de sobreprecio si no es alguien que es muy hincha de la selección? En resumen, y ahora lo explicamos mejor, la Federación Colombiana de Fútbol, incluyendo sus directivos, que siguen ahí, como Ramón Yesurún y González, amañaron una licitación para escoger a la empresa que les dio beneficios y presuntamente sobornos para repartir y vender las boletas de las eliminatorias al Mundial del 2018. Hoy hablamos antes del programa con Andrés Barreto, el superintendente de Industria y Comercio, que la semana pasada, luego de una agresiva defensa de la Federación, confirmó la sanción que su entidad había proferido ya en contra de la institución y sus directivos. Barreto, que luego de esta decisión puede ya dar más detalles acerca del caso, nos contó cómo fueron los mismos hinchas los que pusieron a andar esta investigación hace ya casi más de un año. La Delegatura de Protección al Consumidor en su momento empezó una investigación, fue por consumidor, porque llegaban muchas quejas de la gente de que se metían a la página web de la empresa esta Ticket Shop y nunca encontraban boletas. Y nunca había boletas. Y llamaban a un teléfono y nunca nadie les respondía. Y a la Delegatura de Consumidor, por un tema de posible publicidad engañosa, etcétera, le llamó la atención y dijo, vamos a hacer la visita administrativa. Y Ticket Shop era yo en mi casa con un computador y un teléfono. Entonces le dicen, bueno, señor, ¿y Ticket Shop? No, pues Ticket Shop soy yo. ¿Y dónde están las boletas? No, no las tengo yo. ¿Quiénes las tienen?
Y de esa historia de consumidor, además de que tuvo su sanción por publicidad engañosa y demás, fue que el expediente se trasladó a competencia porque se empezó a evidenciar que posiblemente había una práctica restrictiva. Lo raro de todo esto es que la Federación Colombiana de Fútbol, una entidad privada, se ponga a hacer licitaciones para entregar el manejo de sus boletas. Pero eso sucede por el mismo contexto de la corrupción internacional que recorría el fútbol a nivel mundial, el FIFA Gate, como lo explica el superintendente Barreto. Y eso lo hacen porque precisamente en ese momento se empezó a destapar lo de FIFA Gate en el mundo y a ellos les empezó a dar miedo de que les empezaran a vigilar más encima, no solamente contratos y cuentas, sino que Estados Unidos metiera la mano, porque es la primera vez que Estados Unidos se interesó en el tema del fútbol e incluso, si usted recuerda, se fueron con la Fiscalía de Suiza a arrestar directivos, les quitaron casi que ese estatus cuasi de inmunidad diplomática que tenía en Suiza la FIFA y en Uruguay la Conmebol, y entonces Bedoya, que en su momento era el presidente de la federación, y Yesurum, que era su vicepresidente, pues dicen, esto se está como complicando en el mundo, para curarnos en salud, montemos una licitación privada para definir el operador de la boletería, aun cuando no estemos obligados a hacer eso, y de esa manera blindamos el proceso. Con tan mala suerte que pues empezó a descubrirse lo que se descubrió. ¿Qué fue lo que se descubrió? ¿Qué fue lo que pasó? La superintendencia, que es una entidad que vigila la libre competencia, que tiene atribuciones de juez administrativo para defender los derechos económicos y los de los consumidores, investigó esa licitación privada y falló después de muchos meses de investigación lo siguiente. Un cartel es como el modo en que se conoce popularmente. Es decir, son unos tramposos. Claro, está probado. La conducta anticompetitiva es que ellos se inventaron una licitación privada, así sea privada, en donde buscaron darle apariencia de legalidad a un negocio, en donde ellos querían direccionar el contrato a una empresa que ellos ya tenían organizada para desviar las boletas, revenderlas, guardarlas y utilizarlas como mejor les pareciera. A ver, entonces, ¿cómo funcionaba más o menos este esquema? Y aquí hicimos un gráfico como para tratar de entenderlo. Entonces, la Federación Colombiana de Fútbol es la que abre la licitación para el manejo de la boletería a 8 partidos de la eliminatoria a Rusia 2018, es decir, partidos que se jugaron en el 2017. Una empresa privada se gana esa licitación y esta empresa es Ticket Shop, que tiene otra empresita que se llama Ticket Ya, pero considerémonos como el mismo grupo empresarial. Ticket Shop recibe información privilegiada de los directivos de la federación, de Ramón Yesurum, de Álvaro González, según dice la superintendencia, y ofrece un anticipo de 1.000 millones de pesos y gana luego la licitación. ¿Sabe cuánto ofrecer en esa licitación? Ofrece 42.000 millones de pesos, sabiendo que la oferta, que sería la oferta más alta, porque los de la federación ya le habían contado. Y entonces ahí después Ticket Shop desvía todas esas boletas, más de 42.000 boletas, a reventas con sobrecostos, en algunos casos superiores al 300%, y se desvían cuotas de boletas para los socios de Ticket Ya y para la venta y la reventa en general. ¿Quiénes son entonces los implicados que están ya actualmente todavía, los implicados en la decisión de la superintendencia, que están todavía en la cúpula del fútbol? Los jefes de la Selección Colombia. Y estos son Ramón Yesurum, es el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Álvaro González Alzate es el vicepresidente todavía de la Selección Colombiana de Fútbol. Juan Hernández, miembro del comité directivo de la Federación. Andrés Tamayo, el director jurídico. Elkin Enrique Arce, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación, Claudio Cogollo, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación. Todas estas personas han sido condenadas por la superintendencia. ¿Y ellos de qué son responsables? Y no hablamos de estar vinculados a una investigación. Como decía, estas personas ya fueron condenadas, como explica Barreto. Esa persona fue declarada responsable administrativamente por violar el régimen de competencia. Está probado que participó en un cartel de reventa de boleterías y la sanción es una multa y que se le inscriben esas sanciones en la Cámara de Comercio, en el Registro Único de Proponentes, en la Agencia Pública de Compras, se le embarga si no paga la multa, y además de eso genera, digamos, como dicen los economistas, otras externalidades.
usted con una multa de la superintendencia, un embargo de eso, se le empieza a dificultar su tema crediticio, usted tiene un análisis de riesgo financiero distinto, y además de eso, hasta que usted no pague la multa, la sanción no se redime. Nosotros, digamos, tenemos hasta ahí esa facultad. Entonces, lo disciplinario lo tiene que conocer el Ministerio del Deporte, a quien se le cursa ya el expediente, y lo penal lo tiene que conocer la Fiscalía General de la Nación, a quien se le cursa este expediente. Entonces, como hemos dicho y como dice Barreto, las sanciones que enfrentan estos señores no son penales, no se van a ir a la cárcel por esto, porque no es la Fiscalía la que los investigó, sino la Superintendencia. Pero los montos de las multas sí dicen mucho acerca del tamaño de esta estafa, porque la Superintendencia sí pone multas. Entonces, a la Federación Colombiana de Fútbol la sancionó con 16.000 millones de pesos. Ticket Shop con 2.500 millones, pero ellos fueron exonerados porque fueron los que confesaron ante la Superintendencia. Ramón Yesurum tiene una sanción de 300 millones de pesos, Álvaro González de 46, Andrés Tamayo, el secretario jurídico, de 10 millones de pesos. Algo que hay que preguntarse en todo este asunto es ¿por qué la primera condena que tenemos de esta corrupción en el fútbol es de la Superintendencia, de la SIC? Un delito administrativo y no una condena penal. Y aquí la cosa se va poniendo más interesante. Resulta que sí habían investigado en la Fiscalía, porque igual que en el caso ante la SIC hubo un delator que fue a hablar ante la Fiscalía, nada menos que Jorge Perdomo, quien estaba en ese momento, en el momento de la licitación, en el comité directivo de la Federación y también es el dueño del Atlético Huila. Perdomo contó que a él le ofrecieron el soborno y que supo que habrían sobornado a Yesurum, a González y a Bedoya. Aquí está la confesión que hizo ante la Fiscalía y que después hizo en medios de comunicación. Yo me enteré mucho después, en agosto del 2017, antes del partido Colombia-Brasil, lo recuerdo perfectamente, por intermedio del señor Rodrigo Rendón Cano, antes de la terminación del contrato de boletería, cuando me abordó para ofrecerme un dinero para la renovación del contrato, contándome que para la adjudicación había entregado 1.000 millones a cada uno de los jerarcas. Ese hecho lo puse en conocimiento oportunamente, después de haber hablado con mis abogados, lo puse en conocimiento del fiscal Néstor Humberto Martínez y del superintendente Robledo. Y entonces aquí empieza a aparecer el verdadero poder de los dirigentes del fútbol colombiano, que tienen una gran red de amigos en todos los distintos ámbitos del poder en el país. La fiscal Yajaira Cáceres, que investigaba a la federación en ese momento, será imputada la próxima semana por haber recibido dádivas del presidente Yesurum. Esta es nuestra fiscal viajera. Ella es Yajaira Cáceres. Ella empezó una investigación por el robo de unas tiqueteras y de una máquina con la que estaban falsificando boletas. Y ahí, a través de esa investigación, llegó al tema de la reventa de boletas. Pero, como se conoce ahora, la fiscal Cáceres admitió haber recibido 3 pases dobles de Ramón Yesurum para el Mundial de Rusia del 2018 y hasta ahí llegó esa investigación. La Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, a la que Perdomo ya le había contado con pases especiales a ver a la selección rusa, terminó la investigación. Los directivos del fútbol colombiano además se mueven en medio de tal impunidad que la superintendencia ha sido la única entidad capaz de mover los casos de corrupción. Primero con Pablo Felipe Robledo, el anterior superintendente, y ahora con Andrés Barreto. Y no fue fácil. El fútbol tiene muchos amigos entre magistrados y operadores de justicia, por ejemplo estos, y aquí para que vean el poder que tienen. Margarita Cabello estuvo en la Comisión de Cumplimiento y Auditoría de la Conmebol y estuvo también en la Subcomisión de Honorarios de la Conmebol. También estuvo en una comisión disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol. Ella antes estaba en la Corte Suprema de Justicia, antes de eso en el Ministerio de Justicia y ahora en la Procuraduría General de la Nación. Wilson Ruiz, ahorita hablamos un poquito más de él, es actualmente de la Comisión Disciplinaria de la Federación. Jorge Iván Palacio, un ex magistrado de la Corte Constitucional, hasta un empleado de la superintendencia que finalmente pudo condenar a estas personas. Este poder lo sienten quienes se atreven a investigar a los dirigentes del fútbol. Un funcionario de la superintendencia que participó en la investigación nos dijo que tras haber él investigado a los peores contrabandistas, carteles empresariales y estafadores de Colombia, los directivos del fútbol colombiano fueron lo más peligroso que ha enfrentado. Barreto mismo, el superintendente, describe las varias presiones y tácticas de intimidación judicial que enfrentaron él y sus funcionarios investigando al fútbol colombiano. Pero sí le cuento que, por ejemplo,
hubo episodios muy desafortunados como los siguientes. A raíz de que obviamente hay magistrados en la comisión disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol, en el marco del proceso, la federación y sus apoderados tuvieron algo que en derecho pues nosotros le llamamos un obrar muy desleal, además de que obviamente entorpecían el proceso a lo que pudieran con recursos, con recusaciones, incluso con acciones de tutela, que el mismo día que nosotros ratificamos la sanción, el Consejo Superior de la Judicatura ratificó también una tutela diciendo que era improcedente las recusaciones que presentaban contra nosotros. El señor Yesurum lo que hizo fue contratar otro abogado que se llama Henry Bocanegra, y este señor, Hernando Bocanegra, y este señor Hernando Bocanegra era el que utilizaban, uno, para presentar las recusaciones en mi contra y en contra del delegado de competencia. Dos, presentaba acciones de tutela temerarias con el fin de paralizar el proceso. Tres, nos presentó una queja disciplinaria al ex superintendente por abrir la investigación, al superintendente actual por ser el superintendente y al delegado de competencia. Pero de ese nivel ha sido la osadía de presentar esas quejas disciplinarias con el fin también de intimidar funcionarios y digamos, de tratar de entorpecer la investigación. Creo que estos casos y estas cercanías explican por qué la justicia colombiana ha tolerado la toma de la selección colombiana por la corrupción. Pero, ¿qué ha pasado en el gobierno? Desde la presidencia anterior y la actual, realmente no mucho. Pero ahora además tenemos Ministerio del Deporte y ahí, según el superintendente Barreto, se está moviendo ya una investigación. Lo que pasa es que ellos tienen otra situación, y es que en el interregno de la investigación y la sanción se creó el Ministerio del Deporte, y eso se crea a través de una ley. Y esta ley del deporte le otorga facultades disciplinarias al Ministerio del Deporte. Entonces, cualquier persona que esté en un comité deportivo en Colombia, como la Federación Colombiana de Fútbol, cuando ya ha sido encontrado responsable administrativamente, el ministerio por eso debe de conocer de esa sanción que nosotros impusimos, porque puede remover a esos miembros de la comisión de la Federación Colombiana de Fútbol disciplinariamente. Uno, porque fueron hallados responsables de una conducta que afecta pues el deporte colombiano. Dos, porque la ley así lo permite, y por eso es que el Ministerio del Deporte les va a abrir esa investigación administrativa para removerlos. Aquí nada más déjenme expresar mi escepticismo. Wilson Ruiz, nuestro nuevo ministro de Justicia, apenas el viernes pasado estuvo en Barranquilla viendo el partido de la Selección Colombia, cortesía de la Federación. Uno de pocos afortunados en medio de la pandemia en poder ver a la selección en vivo. Fue con sus dos hijos y esto lo revelaron periodistas y hoy él lo tuvo que aceptar. Aquí se los pongo en un comunicado. Tiene poca presentación. Actualmente hago parte, dice el hoy ministro de Justicia, parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol, y explica después: por tal razón, los directivos de la Conmebol y de la Federación me asignaron 3 acreditaciones para ingresar al estadio. Entonces, si el ministro de Justicia de Iván Duque no tiene ningún problema con recibir boletas en pandemia de un condenado revendedor de boletas como lo es Ramón Yesurum, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, quizá no le vea problema tampoco a que el máximo dirigente de la Selección Colombia siga siendo un revendedor de boletas. Pero a Yesurum y su banda no le va a ser fácil mantener ese reinado del fútbol. Por un lado, con una decisión en firme ya de la superintendencia, sin la fiscal que recibía boletas para irse a Rusia, ahora la Fiscalía General de la Nación tiene un caso mucho más sólido, como explica el superintendente Barreto. Sí, eso es muy importante por lo siguiente. No obstante, nosotros somos esa autoridad de competencia administrativa. Nosotros sí tenemos facultades de policía judicial para la Fiscalía. Por ejemplo, nosotros les procesamos pruebas, nosotros les ayudamos con investigaciones, sobre todo de delitos económicos, que son estos que sabemos manejar nosotros. Y por eso es que la Fiscalía, a través de sus funcionarios y de sus fiscales, solicita traslado y copia del expediente, porque eso se vuelve pieza procesal en el expediente penal, sin perjuicio de que el fiscal pues tiene que adelantar su investigación y presentarlas ante un juez de garantías. Pero las pruebas administrativas tienen validez porque, uno, contamos con esa capacidad de policía judicial; dos, tenemos el experticio técnico para hacerlo; y tres, tenemos un convenio de cooperación con la Fiscalía específicamente para los temas que tienen que ver con la colusión, que es delito, y los delitos económicos como este. Pero yo creo que la averiguación, la recaudación de las pruebas, la suficiencia de las pruebas
son un punto de partida muy importante. Tan importante es que, como le digo, alias Yamure Dacared y su empresa ya le imputó cargos la Fiscalía, es decir, ya tiene suficiente solidez probatoria de decir aquí hay un caso. A la fiscal que recibió las boletas en el 2018 después de una visita que le hicieron a Yesurún y aceptó que sí le había dado boletas, y la condena de la superintendencia nos da entonces muestras de que un fiscal encuentra mérito suficiente para imputarle cargos. Así que yo creo que es un buen punto de partida, pero pues eso tiene que pasar, tiene que llegar su día en la corte en que un juez de control de garantías les acepte las pruebas y un juez penal pues imponga una condena frente a la acusación de la Fiscalía. El fútbol es un negocio bien particular. Se lucra de un sentimiento público, como el que nos tiene sufriendo ahora mismo, un sentimiento nacional, como la Selección Colombia, pero es administrado por privados. Eso, según Barreto, hizo que este caso hubiera sido bien particular. Pues esta en particular tiene una lesión muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay una expectativa de un hincha que a veces hace un esfuerzo económico por ahorrar y conseguir una boleta, y no solo no encuentra la boleta, sino que cuando la consigue tuvo precios de reventa del 350%, imposibles de pagar. Tercero, porque manchan una cosa, digamos, que debía ser tan bonita, excúseme el romanticismo, como el fútbol, y creo que nos devuelve a tiempos muy aciagos de un recuerdo muy ingrato que tuvo la industria o el mercado del fútbol en Colombia cuando fue permeado por el narcotráfico. Y tercero, porque no se puede permitir de ninguna manera que las personas que estuvieron involucradas en esto, que están referenciadas en expedientes internacionales como FIFA-Gate, que son ya penales internacionales, tengan la desfachatez de decir que no tienen ninguna responsabilidad, actúen con esa temeridad y sobre todo con esa deslealtad procesal, traten de hostigar funcionarios públicos y de amenazarlos, traten de crearles problemas jurídicos y disciplinarios, y no tengan la gallardía y la valentía de defenderse en los estrados, en los tribunales o en los procesos, sin tener que entrar en estas tácticas. Es raro como dentro de la cancha de fútbol ha avanzado la justicia con herramientas como el VAR, el que tanto nos duele esta noche con Chile, pero por fuera no valen ni los preceptos éticos más básicos. Me decía, por ejemplo, Barreto en la entrevista, yo le pregunto, venga, ¿y esta gente debería renunciar? Me dice, en Colombia nadie renuncia. Dentro de la cancha, el fútbol, y esto como lo decíamos, ya lo pasamos. Vamos a la siguiente, muchachos. Entonces, ¿pero qué dicen los otros patrocinadores, por ejemplo? Y es que aquí también hay otros grupos empresariales metidos en esto. Entonces, ahí está Águila, está la Federación, está Colombiana, está Adidas. Todos estos particulares se lucran del fútbol y en este momento creo que deberían decir algo. Ahí está Queiroz, pero solamente lo puse porque está frente a los últimos patrocinadores. Nosotros tenemos invitados esta noche de fútbol, esta noche de selección, para hablar cómo avanzan estos casos y cómo avanza en general el negocio en medio de esta difícil situación de la pandemia. Ya vamos con ellos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando del fútbol. Mientras termina el partido con la selección, me acompaña para esta sección Marta Soto. Marta es la editora de la Unidad Investigativa del Tiempo, es una periodista premiada, respetada y temida por los corruptos colombianos. Marta, muchas gracias por acompañarme esta noche. Muchas gracias por esa presentación. ¿Cómo están? Todo bien. Usted que no le ha quitado el ojo, ¿a usted le gusta el fútbol? Porque usted tiene esa capacidad de tener, no importa lo que esté pasando dentro de la cancha, de tener el ojo en lo que está pasando por fuera dentro de la directiva del fútbol colombiano. Me encanta el fútbol, pero me encanta más dejar en evidencia a los corruptos. Entonces, digamos que desafortunadamente esta es una muy buena combinación en Colombia. Fútbol y corrupción. Bueno, su última chiva, Marta, fue el tema de la fiscal Cáceres, de la mujer que había sido una de las que empezó desde la fiscalía a avanzar el tema de la reventa de boletas, y ahora terminamos de entender por qué eso nunca fue a ningún lugar, porque ella se fue a Rusia con boletas que le había regalado Ramón Yesurún. Eso me imagino que va a tener unas implicaciones importantes. Pues en este momento, digamos que la primera fase de la investigación tiene que ver
con la asistencia que tuvo esta fiscal muy reputada en su momento, que supuestamente iba a trabajos encubierta a las eliminatorias del Mundial de Rusia en 2018 y terminaba posando en las gradas con uno de sus acompañantes. Entonces, sus propios compañeros de la Fiscalía empezaron a averiguar qué es lo que está pasando y obviamente esto se entronca con el tema de por qué tan lenta la investigación, tiene algo que ver. Ella se defiende, ¿no? Y dice que ella era en operaciones encubierta y que en ese momento ninguno de los miembros de la federación estaba en la mira, pero hay un dato que me parece interesante. No sé si usted escuchó el escándalo en torno al traslado de un fiscal a Nariño, que estaba investigando un caso del hijo de Luis Alfredo Ramos. Sí, señora, lo sacó El Espectador este fin de semana. A ver, entonces, solamente hago un pequeño contexto sobre ese caso, y es que al fiscal que estaba investigando al hijo del exgobernador de Antioquia, que está investigado en la Corte Suprema de Justicia por paramilitarismo, lo cambiaron súbitamente, lo mandaron a Nariño y además cogió control del caso el fiscal Jaimes, que también juzga a Álvaro Uribe, con lo cual el caso se ha frenado. Sí, pero ahí lo que nadie ha caído en cuenta es que ese fiscal que se llama Daniel Cardona es el mismo que llevaba el tema de las boletas, el tema de la fiscal Yajaira. Entonces, digamos que ahí sus compañeros, digamos que están muy a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Mire, ese fiscal estaba, hasta donde tengo entendido, en una licencia de paternidad porque tenía a dos de sus hijos, de los hijos con su esposa en la UCI. Y pues él lo dice y lo dijo su esposa hoy, él es primero padre que fiscal, entonces como lo mandaron a Nariño, decidió renunciar, pero él es el mismo que estaba investigando a la fiscal Yajaira y al tema de Ramos, un tema para tener en cuenta. Marta, yo no sé si a usted le ha pasado, uno a veces se enfrenta con la corrupción de este país y no pasa nada, ¿cierto? Pero en el caso de los directivos del fútbol colombiano es una cosa, una liga aparte, porque tenemos a unos señores que están ya condenados, no penalmente, pero sí administrativamente, por corrupción, por ser revendedores de boletas, y el ministro de Justicia le parece que no tiene nada de malo aceptarles una invitación, una boleta para ir al partido en Barranquilla en medio de la pandemia. Hay algo como una desconexión ahí que a mí me impresiona mucho. Pero es que hay una cosa más grave y usted la va a descubrir mañana en un nuevo reportaje que voy a sacar en El Tiempo. Y es que no es solamente que fue con sus dos hijos aficionados al fútbol y también miembros de unos equipos de segundas divisiones, sino que además se supone que este señor, el señor ministro, perdón, está en una comisión que debe investigar a Yesurum y a su compañía por el tema de las boletas. Entonces, uno dice, ¿cómo es posible que acepten este tipo de invitaciones si a la vez tendrían que internamente investigar el tema de la reventa de boletas? A nosotros nos dijo el señor ministro de Justicia, yo no voy a recibir el expediente de las boletas si es que me corresponde, pero ahí sí hay muchas cosas que como usted lo dijo en el primer segmento de su programa, llaman mucho la atención. Ese blindaje llama la atención. Acuérdese que incluso una ex magistrada del Consejo de Estado terminó en la FIFA por cuenta pues de la recomendación de Yesurum y de otros personajes. La procuradora Marta, la procuradora Margarita Cabello Blanco estuvo en una comisión de la Conmebol, me imagino que ganando algunos honorarios. Antes de eso había estado en una disciplinaria de la DiFútbol, es amiga de Ramón Yesurum y está blindado por todos lados. Y eso, digamos que por lo menos llama la atención. Yo he contabilizado 4 miembros de la judicatura que han estado o están en diferentes comisiones de la Federación de Fútbol y que a la vez son los que tienen que mirar las quejas de Yesurum en contra del superintendente de Industria y Comercio y del ex superintendente, que son los que tienen que revisar las tutelas. Entonces ahí hay una cosa ética y digamos que lo que siempre nos han vendido, incluso los asesores de la Federación, es que ellos son intocables porque es un negocio privado. Entonces yo creo que por lo menos hemos logrado romper esa barrera y dejarlos en evidencia. La Unidad Investigativa del Tiempo desde 2018 sacó el testimonio de Jorge Perdomo, donde él dice, nos ofrecieron plata por el tema de las boletas. Y ahí nos cayeron todos, por lo menos muchos periodistas deportivos, a decir que, por favor, que este señor era un resentido, que lo habían sacado de la DIMAYOR, etcétera. Y ahora empiezan a encajar las diferentes versiones de Ticket Ya,
del señor del Real Cartagena, que alcanzó a entregar algún testimonio sobre este tema del soborno. Marta, es que como ni el tiempo ni Red Más tienen fútbol, entonces creo que podemos hablar un poquito más tranquilos del tema del deporte, porque usted sabe que a los colegas en WIN, en RCN, en Caracol, el Gol Caracol, en la radio también, se les complica la cosa mucho más. Sí, ahí digamos que siempre cuidan sus linderos y uno entiende a los colegas que cuidan estas fuentes, porque digamos que cuando usted mira el listado de invitados a Rusia, pues usted también encuentra que fueron muchos periodistas y que tienen una relación muy cercana con la federación, porque así funciona. Realmente así funciona el fútbol, pero yo creo que eso ha facilitado que los periodistas investigativos podamos entrar a ese terreno, entrar a ese campo y poder pedir explicaciones, como por ejemplo mañana vamos a contarles qué nos dijo el ministro del Deporte sobre el tema de su colega, el ministro de Justicia, que está en la comisión disciplinaria de la federación. Yo creo que la decisión de la superintendencia, si bien no es una decisión judicial, no es una decisión con consecuencias penales, sí deja un marco muy armado de la investigación que debe retomar la Fiscalía de Francisco Barbosa. Barbosa, que está de mucha suerte últimamente, que le caen investigaciones ya medio investigadas, como la de Álvaro Uribe, medio investigada de la Corte Suprema, la de los miembros de la Federación Colombiana, investigada en la superintendencia. ¿Usted cree que esto puede ser un punto de inflexión para que tenga unas consecuencias ya penales el tema? Pues muy pronto vamos a tener noticias, porque les va a llegar en los próximos días el expediente, y estoy hablando del de la Federación, no del de Álvaro Uribe, y vamos a ver cómo se van a comportar con ese tema. Pero le voy a decir una cosa, el hecho de que ya hayan imputado a personajes como el señor Jamhure Dacaret, eso ya son palabras mayores. Estamos hablando de agiotaje y de corrupción privada. Entonces, por lo menos ya empezaron a tocar vacas sagradas del fútbol que antes nadie las tocaba, y me parece que van por buen camino. Ahora, incluso en la imputación de Jamhure Dacaret, el fiscal del caso llamó la atención en el testimonio de Jorge Perdomo, el ex DIMAYOR, y dijo, ojo, porque hay evidencia, hay testimonios que conducen a que hubo un pago, no fue solamente, digamos, los dividendos normales que cobraba la federación por el tema de las boletas, sino que hubo un pago. Además, hay una cosa curiosa, en el testimonio que Jorge Perdomo le dio al Tiempo en el 2018, él dijo que cuando le fueron a ofrecer la plata, le dijeron cómo se hizo la vez pasada. Claro. Es decir, que no era la primera vez que lo hacían, sino que aquí, por la sombra del FIFA Gate, como dijo el superintendente de Industria y Comercio, el doctor Barreto, y dijeron, bueno, armemos una especie de licitación. Entonces, en esa especie de licitación dejaron rastro, uno se reventó y terminaron contando lo que no querían que se supiera. Viene también lo que vaya a decir y lo que vamos a saber que dijo Bedoya en Estados Unidos. Marta, muchas gracias por estar detrás de esta historia. Aquí le damos ánimo, le damos coba para que sigamos mirando las entrañas del fútbol, y gracias por su tiempo esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Nosotros seguimos con más invitados esta noche de fútbol para hablar de cómo está la federación, el negocio en medio de la pandemia y los últimos hechos alrededor del deporte por fuera de la cancha que han sucedido. Ya volvemos. Son las 9:41, estamos en directo esta noche desde Bogotá. Estamos hablando de fútbol. Si hasta ahora se unen a este programa, estamos hablando de los dirigentes de la selección colombiana de fútbol que acaba de empatar 2-2 con Chile. Estamos hablando de lo que pasa por fuera de la cancha en el negocio, y estamos hablando aquí en estudio con Carlos Salas, que es director de Marca Claro, es el diario y la Alianza Deportiva, y eres que además el presentador de deportes de Red Más Noticias. Sí, también estoy aquí en la casa. Es como mi casa doble. Tengo aquí por un lado la de Marca Claro y también luego las noticias, pero somos una casa en conjunto. Y también me acompaña a través de una videollamada en este momento Carlos Francisco González Puche, fundador de la Asociación Colombiana de Futbolistas, abogado y futbolero. ¿Qué más? ¿Cómo está, Puche? Buenas noches.
Bueno, Daniel, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Sí, ya podemos ahora sí, con el fresquito del empate. No, yo ya estaba acá, estábamos dándole una repasada realmente merecida a los directivos de la federación, que, venga, yo decía antes de esto, es increíble que en este país nadie tenga la vergüenza de renunciar, y si alguien la tuviera, debería ser Ramón Yesurum, ¿o no, Carlos? Bueno, yo creo que sí, hay un compromiso enorme. Yo creo que los argumentos de que no existe ningún motivo para ser sancionado con la determinación de la SIC ya en segunda instancia y en firme, pues sí me parece que hacer ese tipo de manifestaciones pues no tiene ninguna proporcionalidad, porque es una sanción de 16.000 millones de pesos que le cuestan al fútbol, porque finalmente van a tener que salir de los recursos que tiene la federación, que afectan a los clubes, que afectan a las ligas, que afectan al desarrollo del fútbol, para pagar una multa de las personas que incurrieron en estas acciones, que ha quedado demostrado en toda la sustanciación que ha hecho la SIC, pues que se generaron un cartel, Sí. y que evidentemente es un problema que está afectando al fútbol, a su imagen, y me parece que es muy complicado mantener una presidencia bajo esas condiciones. Carlos Salas, nosotros que estamos en el periodismo acostumbrados a buscar formas de llamar a las cosas, desde que quedó en firme esta decisión la semana pasada, el 5 de octubre, podemos decir ya que la Federación Colombiana de Fútbol está dirigida por un corrupto. Bueno, yo creo que desde el momento en el que directamente se les denuncia, yo creo que ya se les pone bajo la tela de juicio. Mirad, yo voy a decir una cosa. Yo los casos que he vivido aquí en Colombia no los he visto, y mira que hemos visto muchos en España, ya lo sabéis, ahí tenemos corrupción por todas partes. Al presidente de la federación lo sacaron de la peor manera y aliado con todos los de la Conmebol, que ya por ahí ha empezado la cosa. Pero yo con los presidentes de acá, la verdad, me ha dado una sensación distinta, porque digamos que cometen actos fraudulentos y el tiempo lo calla todo, lo pasa todo. Tal es así que te puedo decir una frase que a mí me dijeron en un momento que a mí, la verdad, me parece que toma ahora más verdad que nunca. Y es que en la federación, gente dentro de la federación a mí me llegó a decir un día la frase, tranquilo que el tiempo lo calla todo. Y es un poco la situación de, si no hay un partido, llegará otra cosa y llegará lo otro, pero al final, donde todos sabíamos que había un enredo, se va a callar, no se va a hablar más, y eso es un poco lo que hemos comprendido con esto. O sea, al final, después de que le han acusado, como tú bien dices, Dani, a toda la federación, que están todos perseguidos, que les han denunciado y que tienen que pagar una multa bien cuantiosa, porque está comprobado, eso es un hecho, está comprobado el nexo entre ellos y esta empresa de Ticket Ya, que era la que hacía toda esta alianza falsa para entregarles un contrato ilícito. Eso ya está comprobado. Lo que yo me pregunto es, como si todo está comprobado, yo sé que, por ejemplo, y esto te voy a cambiar un poco de tema, no entiendo cómo puede estar, por ejemplo, el ministro de Justicia en el partido del viernes. Son cosas que yo nunca voy a entender de aquí. Puchen, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, sacó comunicado afirmándolo. Entiendo que mañana, nos contó ahorita Marta Ruiz del Tiempo, tendrá algunas nuevas revelaciones acerca de Wilson Ruiz y de esta participación. Es que es usted recibirle boletas regaladas, hermano, al man que las estaba revendiendo, y uno no entiende, si no tiene presentación, que el señor siga siendo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, pues mucha menos que el ministro de Justicia sea el que se la recibe. Yo creo que ha sido una costumbre, un posicionamiento que ellos han logrado de incluir magistrados dentro de sus comisiones, magistrados, y la red de manejo de influencias es impresionante. Por no decir, la doctora Margarita Cabello hasta hace poco fue miembro de su comisión disciplinaria. Yo creo que finalmente estos funcionarios no deberían ocupar cargos dentro de la federación, porque es obvio que se genera un conflicto de interés. En algún momento estos señores en el Consejo Superior de la Judicatura, en el Consejo de Estado, en la Corte Suprema, en la Corte Constitucional, claro que generan presión, claro que generan unos mecanismos para lograr los propósitos cuando se presentan acciones legales en contra de los intereses de los directivos del fútbol en Colombia. Es clarísimo que esa ha sido una técnica que manejó muy bien el señor Bedoya. Él fue el que comenzó a orquestar este mecanismo, y a través de ahí, se lo dice una persona que ha trabajado, que antes conseguir una tutela, una revisión en la Corte Constitucional, una acción ordinaria, es en este momento absolutamente imposible con la red de influencias que tienen lograr buenos resultados en la justicia ordinaria.
Pero, y aquí les quiero hacer a los dos esta pregunta. Evidentemente hay una red de poder muy grande alrededor del gobierno, en la justicia, incluso en la justicia que investiga en la fiscalía, pero no puede ser que los que nos guste el fútbol seamos tan borregos que solamente miramos lo que pasa dentro de la cancha y que la gente no se esté dando cuenta. Y usted tiene aquí a grandes patrocinadores del fútbol colombiano, empresas como Caracol Televisión, como Postobón a través de Colombiana, como Adidas a través de los uniformes. ¿Esa gente no tiene ningún poder para limpiar un poco el fútbol? ¿No hay una presión ahí o no debería haberla, Carlos? Yo creo que a esos patrocinadores lo que les interesa es que vendan, no que se haga de una manera correcta. No, te lo voy a decir a qué. Con el caso de Adidas ha habido casos donde sí que se hablaba que con la selección, en el anterior seleccionador había situaciones un tanto extrañas de camisetas, de tal. Ellos nunca lavaron la imagen. Ellos siempre dejaron que todo siguiera y todo sigue normal. Yo creo que las empresas lo que miran es por sus intereses como todo y no que se haga correctamente o no, en ese sentido. Al final, todo es una máquina de dinero y sabemos que el fútbol es una máquina de dinero y por eso te digo, yo creo que ahí nunca van a actuar de otra manera. ¿Qué dice Puche? Hombre, yo, Mediapro es la prueba, fíjate, a cuántos presidentes en Centroamérica no sobornó, ha sido castigada con una sanción importante de más de $22 millones en los Estados Unidos y es la que está manejando nuestro control VAR ahora del fútbol. Entonces uno definitivamente no termina de entender por qué esa manigua para construir estas solidaridades en beneficio obviamente de los que toman las decisiones, porque el fútbol genera muchísimo dinero y siempre termina concentrado en quien toma las decisiones. Señores, voy a hacer una breve pausa de comerciales. Seguimos esta discusión en una noche donde el fútbol nos trae noticias dulces dentro de la cancha y terribles por fuera en su dirigencia. Ya volvemos. 9:52 minutos de la noche, hablamos de fútbol hoy en Zona Franca, de lo que está pasando por fuera de la cancha. Hemos hablado todo el programa acerca de cómo la dirigencia del fútbol colombiano, de la Selección Colombia, está altamente cuestionada, ya condenada en una instancia por la Superintendencia de Industria y Comercio por corrupción al revender boletas, entregar una licitación. Ahora hay investigaciones en la Fiscalía que deberían empezar a avanzar más. Hablo con Carlos Francisco González Puche, que es fundador de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, y con Carlos Salas, editor de Marca Claro, el portal de deportes de Red Más. No, de Claro. De Claro. Aquí, como bien dice el nombre. Venga, Puche, redondeemos un poquito lo de la federación y la pregunta que yo tengo es si esto de la superintendencia va a poner a andar un tren que es mucho más difícil de parar en la fiscalía y que finalmente estamos viendo los últimos días de esta saga de Yesurum, de González, etcétera. Mire, yo creo que entregar Caracol ya anticipó $4 millones que finalmente van a ser destinados ¿a qué? A pagar una multa para poder agotar ante el contencioso administrativo la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En este momento de pandemia, imagínense lo que significaría esos recursos ingresando a los clubes profesionales, ingresando a fortalecer las alicaídas arcas de las ligas, todo el proyecto deportivo, de cantidades de entrenadores que se encuentran en una situación absolutamente desastrosa, inversión para el fútbol femenino. Imagínense que pasar de 10 millones anuales de dólares que va a recibir la federación por el contrato de televisión para recibir 40 millones de dólares que recibían en el contrato anterior 7,5 millones. Imagínese, Daniel, lo que puede significar eso en las arcas y en la disposición y en la real inversión de esos recursos en el fútbol. Si eso fuese así, pues evidentemente es una excelente noticia. Pero si se manejan las cosas como hasta ahora, pues obviamente ese primer desembolso entra a pagar una sanción en lugar de ir a beneficiar, a darle un oxígeno a los clubes que están bien comprometidos en sus finanzas y todos ellos con grandes inconvenientes, porque lo del Cúcuta antes de la pandemia ya era un problema, o la pandemia terminó de agravarse, pero antes de la pandemia ya era un inconveniente, pero clubes como Millonarios, que tienen reducidos los salarios drásticamente a sus trabajadores, que no saben cuándo van a restablecer su condición contractual, como muchos otros clubes que están en una situación muy complicada y que evidentemente ese dinero que debería entrar a fortalecer sus finanzas tiene que destinarse a pagar una multa
de quien representa hoy la presidencia de la Federación de Fútbol. Es inaudito ese negocio, eso es inaudito. Y Carlos, ¿y usted siente que hay nerviosismo en las altas esferas? ¿Hay ahora ya un nuevo temor o no? Es que yo creo que ellos nunca se han puesto con temor. O sea, yo hay veces que lo digo, lo comparo con Maduro. Todo el mundo lo quiere sacar, pero ellos siguen ahí más tranquilos que nadie, la verdad. O sea, pues sí. Yo creo que en este caso es igual. Mira, y lo que decía muy bien ahora Carlos, sobre todo, imagínate la plata que tiene que tener esa federación para que le llegue una multa como esta y que no les 16.000 millones de pesos, 16.000 millones de pesos a la tasa de 4.000 casi que estamos, y son los 4 millones de dólares de los que hablaba Carlos González. Yo ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Esa plata encaja con la realidad del fútbol colombiano? ¿Vosotros veis, por ejemplo, que el fútbol colombiano sea de los más poderosos de Sudamérica? Porque por la plata que gana la federación, por lo que todo se mueve en esa federación, por lo que acaba de hablar sobre todo del contrato ahí que recibe por la selección, estamos hablando de la selección y por un lado lo que es la federación de cara a la selección. Yo ese dinero nunca lo veo al final recompensado en lo que es la Liga colombiana, y de hecho es una de las ligas que más ha caído de todas las sudamericanas en los últimos meses por toda esta crisis económica. Entonces veo a los presidentes y a todos los directivos en un puesto muy alto, en una esfera de verdad que no conocemos ninguno, y mientras tanto hay una realidad distinta que es la del fútbol colombiano, que es la que todos vivimos día a día. Y entonces hablemos un poquito de esa realidad. Usted que trabaja con futbolistas, Carlos, con futbolistas, y que ha tratado de organizar la profesión aquí en Colombia, ¿cómo se ve el futuro para esos futbolistas que no son todos estrellas súper bien pagas, que hay mucha gente que vive de esto y come de esto a duras penas? ¿Cómo se ve el futuro de aquí a los próximos 2 años en medio de esta situación tan difícil? Muy complejo, Daniel, porque va a suceder lo que están haciendo. Fíjese que no están trayendo ningún refuerzo. Lo que están haciendo es darles, entre comillas, oportunidad a las divisiones menores, a jugadores jóvenes muy nuevos, para que salgan a la actividad, para ellos reemplazar, reducir costos al máximo. Pero finalmente el fútbol colombiano, como bien lo decía ahora Carlos, cada vez competitivamente a nivel internacional va decayendo, porque finalmente no hay inversiones importantes, y lo que yo veo es simplemente con excepción de Junior, con excepción de Nacional, eso, sobrevivir. Van a sobrevivir, y van a sobrevivir echando mano esperemos, de las mejores prácticas, pero ya sabemos a dónde se traduce en eso, porque finalmente, ¿quién termina pagando las consecuencias? Pues los futbolistas. Los directivos son sancionados, pero los que pagan las consecuencias son los futbolistas. Esta no es casualidad que sea la única confederación que está haciendo eliminatoria para la Copa Mundo, y esto es debido a la presión que ejerció Conmebol sobre la FIFA. Y miren los problemas en los que se han generado, porque hubo clubes y nuestro arquero titular no fue prestado porque el Nápoles no lo prestó. Sí. La FIFA, entonces no es casual. Mire que el contrato de la televisión de la Federación Brasilera a Asia, a Japón, a China, vale, bueno, yo veía una cifra absolutamente estrafalaria, más de 140 millones de dólares para transmitir los partidos de la selección brasilera. Entonces, esta confederación tiene claro que el negocio lo explota, lo enriquece a las federaciones. No sabemos si a los clubes de fútbol les llegue esos recursos, pero finalmente dinero, Daniel, hay, pero se concentra siempre en muy pocas manos. Un panorama muy difícil, Carlos Salas, de aquí a, incluso pensando en el próximo Mundial. No va a ser fácil llevar otra vez a la gente a los estadios, la venta de boletería, etcétera, etcétera. Una mirada hacia el oscuro panorama que tenemos. Tenemos mucho miedo, Daniel, tenemos mucho miedo, y yo te digo que vivimos de esto básicamente, y estamos viendo de aquí a 1 año, 2 años, todos los torneos que pueda haber, y en fútbol, en todo tipo de deportes, te puedo decir. Yo hablando con España, y eso lo hablo día a día, porque tengo comunicación con ellos, tenemos miedo que hasta no acaben los campeonatos que están actualmente compitiéndose. En Europa tienen miedo a un rebrote y que eso obliga a cerrar. Aquí va a pasar más de lo mismo. Aquí, si tarde o temprano llega la vacuna, dentro de 2 meses, 3 meses vamos a tener rebrotes como para cerrar todo. Tenemos mucho miedo, Dani, mucho miedo, y esperemos que esto cambie, que llegue pronto la vacuna, porque si no, no se queda. Tal vez llega antes la vacuna que un cambio en la cúpula de la Federación Eso lo tenemos clarísimo. Yo sí creo eso. Muchas gracias. Que esto no se va. Daniel, seguimos en la lucha, esperemos que de verdad cambien, y bienvenida al nuevo presidente de la DIMAYOR, que tiene un reto bien importante para ver cómo podemos comenzar a cambiar esta cultura, pero por ahora
a mantenernos con los directivos que tenemos. Muchas gracias, señor, por su tiempo esta noche, Carlos, aquí en estudio. Es un gusto tener contacto humano presencial en televisión de nuevo, por fin. Gracias a ambos. Y a ustedes que nos acompañaron esta noche, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.